la hija mayor del conde Dolkness, Yumiella Dolkness. Nivel 99. Estábamos reunidos en el gran salón de la Real Academia, la escuela para los hijos de la aristocracia del reino de Valstein, donde la ceremonia de ingreso acababa de concluir. La cálida y acogedora atmósfera de la ocasión se disipó cuando se anunció mi nivel, y la emoción de los profesores y estudiantes de nivel superior que saludaban a los estudiantes entrantes se desvaneció mientras todos me miraban sin palabras. En ese momento, me di cuenta de que tendría que renunciar a mi objetivo de ser lo más discreta posible. Mientras aceptaba mi destino, comencé a pensar en los eventos que me llevaron a alcanzar el nivel 99 para tratar de escapar de mi realidad actual. Tenía 5 años cuando recuperé los recuerdos de mi vida pasada y me di cuenta de que había reencarnado en la villana de un juego otome. Todo comenzó cuando me estaba mirando en el espejo de mi habitación y me sentí extraña por lo joven que parecía. El rostro que se reflejaba era el de una muñeca con ojos negros oscuros. Aunque mis ojos habían sido negros en mi vida pasada, este era de un negro mucho más profundo que parecía consumir toda la luz circundante. El cabello perfectamente liso también complementaba las otras características. Si usara un kimono, podría parecer una muñeca japonesa. Al pensar en mi propia apariencia, me di cuenta de que conocía términos que nunca había escuchado antes, como kimono y muñeca japonesa. A partir de ahí, los recuerdos de mi vida pasada regresaron uno tras otro. Nací durante el periodo Eisei en Japón, era una estudiante universitaria introvertida y probablemente me mató un automóvil que se estrelló contra la acera. En cuestión de segundos, 20 años de recuerdos pasaron ante mis ojos, dejándome sin aliento mientras mi corazón latía con fuerza. Todo lo que pude hacer fue agacharme, cerrar los ojos y respirar profundamente hasta que me calmé. Cuando me sentí un poco mejor, pensé en lo que sabía de mi vida actual, solo para darme cuenta de que no sabía mucho en absoluto. Lo único que sabía era que mi nombre era Yumiella Dolkness, tenía 5 años y era una aristócrata. Casi no tenía recuerdos que tuvieran lugar más allá de las puertas de mi dormitorio, ni recuerdos de haber conocido a mis padres. Aunque los sirvientes hicieron lo mínimo para cuidarme, no ofrecían mucho en conversación, sospechaba que me estaban evitando, así que me quedé sin saber siquiera el nombre del reino en el que vivía. Naturalmente, mi primera acción fue bombardear a la criada con mi arsenal de preguntas. Se sorprendió de que la niña tranquila, con la que apenas había hablado antes, de repente fuera tan habladora, pero se tomó el tiempo de responder todo lo que le pregunté. A través de mi interrogatorio, descubrí que estaba en el reino de Valstein y que vivía en la mansión del señor en el condado de Dolkness, donde era la hija mayor del conde. Mis padres vivían en su mansión en la capital real y no habían regresado a este condado desde antes de que yo naciera. Aunque la criada dudaba, la convencí de que me contara la razón por la que me habían enviado aquí sola. Dijo que era porque mis padres querían distanciarse de mí, su hija de cabello negro. Aparentemente, el cabello negro era visto como un símbolo de mala suerte y maldad en este reino, lo que explicaba por qué los sirvientes de la mansión eran tan antipáticos. Una niña tranquila con cabello negro parecería espeluznante. Además de eso, mis padres, que me despreciaban, eran sus jefes. Tenía sentido que fueran cautelosos al tratar conmigo. Aparte de todo eso, el nombre de Yumiella Dolkness me sonó bastante. Era el nombre de un personaje de un juego de rol otome al que jugué en mi vida pasada. Ella había sido la villana, o más precisamente, la jefa oculta. El título del juego era Magia de Luz y el héroe, comúnmente conocido como LMH. Era un mundo con espadas y magia, y a pesar de ser una plebeya, el personaje principal podía usar magia de luz. Por lo tanto, se le permitió asistir a la Academia Real, donde trabajó junto con sus intereses amorosos para hacerse más fuerte y eventualmente derrotar al señor demonio. Era una historia muy clásica, en el peor de los casos, era predecible. El juego alternaba entre la parte de la academia, donde aumentabas los niveles de afecto de los intereses amorosos, y la parte del juego de rol, donde trabajabas junto con ellos para derrotar a los monstruos. Yumiella era una típica villana. Ocasionalmente aparecía durante la parte de la academia del juego para molestar al personaje principal y entrometerse en su camino. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, aparecía cada vez menos, y para el momento en el que los personajes principales comenzaron su viaje para derrotar al señor demonio que había resucitado, ya la habían olvidado. Pero ese no fue el final de la historia de Yumiella. Después del final del juego, si regresabas al castillo del señor demonio, había un jefe oculto que aparecía como contenido adicional. La mayoría de los jugadores probablemente se sorprendieron al verla como el jefe oculto. Así es. El jefe oculto era Yumiella Dolkness,
también conocida como Yo. Por supuesto, como jefe oculto, era mucho más fuerte que el jefe final. Así que lo que la mayoría de los jugadores probablemente experimentaron al enfrentarse a ella con un grupo que apenas derrotó al jefe final, te patearían el trasero y terminarías teniendo que huir de la escena. Usar equipo con resistencia a la magia oscura y luego usar magia de luz para debilitar el daño que recibes de la magia oscura pudo haber funcionado en el Señor Demonio, pero Yumiella simplemente te golpearía con un ataque físico y mataría a todo tu grupo. Si tomabas la estrategia opuesta de defenderte contra los ataques físicos, solo quedarías vulnerable a su fuerte magia oscura. La parte RPG de LMH estaba bastante bien equilibrada para un juego otome. Todos los enemigos tenían debilidades a los ataques físicos o mágicos de varios elementos, y explotarlas era la clave para ganar el juego. ¿Pero Yumiella? No había otra estrategia más que subir de nivel y vencerla con fuerza bruta. Ella era la encarnación de la irracionalidad. Los jugadores la llamaban Balan Breaker. Según un miembro del equipo de producción, solo la agregaron porque sintieron que la villana no tenía suficiente tiempo en pantalla. Fue construida para ser lo suficientemente fuerte como para que alcanzar el nivel máximo fuera el requisito mínimo para derrotarla. En contraste, los jugadores solo necesitaban estar alrededor del nivel 70 para derrotar al Señor Demonio. Los desarrolladores hicieron que Yumiella detestara a la heroína por acercarse tanto a todos los intereses amorosos que despertó la capacidad de usar magia oscura. La razón no fue tan profunda, probablemente no le pusieron demasiado empeño ya que el jefe oculto era solo contenido adicional agregado después del hecho. Yo era alguien a quien le encantaba subir de nivel en mi vida pasada, así que, por supuesto, la había vencido una vez. Aunque diré que Yumiella debió haberse transformado de una villana en una bestia completamente diferente porque pudo defenderse contra mi grupo de 4 héroes de nivel 99. Sin embargo, habría sido prematuro decir que este era de hecho el universo de LMH solo porque mi nombre y apariencia coincidían con los de Yumiella. Tuve que reunir más información para estar segura. Cuando le dije a la criada que quería aprender a leer, contrataron a un tutor de inmediato y comenzaron mis lecciones. Una vez que aprendí mi nueva habilidad, procedí a pasar todo mi tiempo en la biblioteca de la mansión. Leí todo, sin importar el género, desde libros ilustrados hasta discursos sobre historia y política, y encontré demasiadas similitudes entre el juego y este mundo. Los nombres de los miembros de las familias reales, nombres detallados de lugares, leyendas sobre el reino, la lista continúa. Como resultado, no tuve ninguna duda de que este era el mundo de LMH y que yo era Yumiella Dolkness. Me sentí atormentada al darme cuenta. Yumiella era la jefa oculta de este mundo cuyo propósito era despreciar al personaje principal y sus compañeros, solo para ser derrotada al final. ¿Tenía algún sentido mi existencia? ¿Tenía algún sentido vivir esta vida? Yo era un jefe oculto, tan terrible que era la encarnación de la irracionalidad. Eso significa que tengo el potencial de ser más fuerte que el jefe final, más atlético que el espadachín del equipo del personaje principal, tener una magia más fuerte que el mago y usar magia oscura, la cual está limitada a los personajes enemigos. ¿Un momento? ¿No es esto increíble? Mi jugador interior estaba extasiado. Todo lo que tenía que hacer era no entrometerme en la historia principal de LMH. Podía mantener mi distancia del personaje principal y los intereses amorosos, y dejar que ellos se ocuparan del Señor Demonio. Si eso no funcionaba, simplemente tendría que acabar con el Señor Demonio en secreto. Con las estadísticas de Yumiella, eso debería ser una muerte instantánea fácil. Tengo que empezar a subir de nivel. A partir de ese momento, me escapaba de la mansión a espaldas de los sirvientes para subir de nivel. Como era de esperar de un jefe oculto, mis estadísticas base ya eran bastante altas y podía derrotar a los monstruos incluso cuando era una niña. También podía usar magia oscura sin ningún problema. Parecía que el odio no tenía nada que ver con eso. La eficiencia es vital para subir de nivel, así que compré objetos que aumentaban la experiencia vendiendo las piedras mágicas que dejaban caer los monstruos. Cuando dejé de estar satisfecha con los monstruos que aparecían cerca de la ciudad, me trasladé a las mazmorras de las montañas, donde cacé monstruos sin cesar. Pasé aproximadamente 10 años subiendo de nivel, y cuando cumplí 15, recibí una carta de mi padre. Fue el primer mensaje que recibí de mis padres en todos mis años de vida, y la esencia de la misma era: asiste a la Real Academia. Mientras estés en ese lugar, conoce a tantos nobles de alto rango como sea posible. Tu futuro compañero se casará con nuestra familia y será mi sucesor, por lo que no necesita ser el mayor de su familia.
Me llevaron de inmediato a la capital real en un carruaje y rápidamente me arrojaron a los dormitorios de la academia. ¿En serio, chicos? ¿Les parece bien? Su propia hija ni siquiera sabe cómo lucen. Todos los niños nobles asistían a la Academia Real durante 3 años, comenzando a los 15. La academia estaba ligada a los orígenes de este reino, ya que fue fundada por el héroe y la santa que derrotaron al señor demonio. Debido a su historia, la academia no solo se centraba en la educación académica, sino también en la educación de combate. En consecuencia, cuando el reino enfrentaba una emergencia, se alentaba a los aristócratas a luchar en el frente. Aunque en la práctica, esta regla parece haberse vuelto obsoleta. El exterior de la academia era lo suficientemente hermoso como para creer que era el Palacio Real. Aunque lo había visto en la pantalla cuando jugué el juego, era absolutamente impresionante en persona. En cuanto a los dormitorios, por supuesto, me proporcionaron mi propia habitación, así como cuartos separados para los sirvientes, lo que me hizo muy consciente de mi condición de hija de un conde. Aparentemente, apenas llegué a la academia a tiempo porque el día siguiente ya era la ceremonia de entrada. Me puse mi uniforme y me dirigí a la ceremonia, pero no pude evitar sentir que la gente me estaba mirando. He aprendido suficiente etiqueta para que no se rían de mí, así que no debería ser así. ¿Podría ser mi cara? Sé que ya no soy una niña de ojos saltones, pero no creo que parezca particularmente malvada. Después de un tiempo, me di cuenta de que todos se quedaban mirando mi cabeza. Era mi cabello negro lo que atraía toda la atención. Algunos eran muy obvios sobre su disgusto, ni siquiera intentaban ocultarlo, lo que me hizo preocuparme un poco por mi futuro en la academia. El desdén por el cabello negro en este reino parecía ser muy profundo. Podría haber sido porque algunas leyendas decían que el señor demonio tenía cabello negro, y todos los villanos en los cuentos de hadas de este reino siempre vestían de negro de la cabeza a los pies. No era de extrañar que todos equipararan inconscientemente el color negro con el mal. Estaba planeando ocultar mis poderes y actuar como un NPC, pero no estaba segura de poder hacerlo después de destacar tanto en mi primer día. Mientras no interactúe con el personaje principal y sus intereses amorosos, al menos debería poder evitar la ruta del jefe oculto. La ceremonia de entrada comenzó y se desarrolló sin ningún problema. Aunque quería echar un vistazo al personaje principal y sus intereses amorosos durante el discurso de bienvenida del director, recordé que se suponía que los nuevos estudiantes se presentarían al final de la ceremonia. Sin necesidad de encontrarlos ahora, me senté en mi silla con una expresión indiferente. Sin embargo, eso no duró mucho. Después del discurso del director, hubo un anuncio de que se realizarían evaluaciones de nivel para los nuevos estudiantes. Nadie me dijo nada sobre esto. Apenas logré evitar ponerme de pie de un salto por el shock. Uno tras otro, los estudiantes caminaron hacia el frente y colocaron su mano en un instrumento mágico parecido a un cristal para evaluar su nivel. La mayoría tenía un solo dígito y solo un estudiante superaba el nivel 10. No sé en qué nivel estoy. Nunca había medido mi nivel, ni sabía en qué nivel estaba cuando recuperé los recuerdos de mi vida pasada. Un niño de 5 años no debería poder derrotar a un monstruo por sí solo, así que tenía que ser de nivel 1 por defecto. Probablemente solo podía derrotar a los monstruos porque era extremadamente atlética y tenía una magia lo suficientemente potente. Todos estaban animando al estudiante de nivel 10, así que ser nivel 5 probablemente sería mi mejor apuesta para no destacar. ¿Nivel 5? Espero estar cerca del nivel 5. Sería muy feliz si estuviera cerca del nivel 5. Pero había estado subiendo de nivel durante los últimos 10 años. Además de eso, había estado usando mi conocimiento de la mecánica de los videojuegos para utilizar elementos efectivos, y había estado entrenando en mazmorras. Por supuesto, no hubo piedad para mí, y finalmente, mi turno llegó como el de todos los demás. Caminé hacia el frente, pero me congelé frente al instrumento mágico. El anciano director habló amablemente y me aseguró que no había nada vergonzoso en ser de nivel 1 como estudiante nuevo, pero ese no era el problema. Me preparé para el resultado que se avecinaba y pedí un deseo egoísta. Por favor, instrumento mágico, falla y dame un nivel de un dígito. Por desgracia, mi deseo no fue cumplido y ahora volvemos al principio. No te olvides de darle like al video.